Bien, buenas tardes. Esta es una de las últimas clases de este módulo 2 de Estadística para la Gestión. Hoy día estamos a 14 de septiembre y la clase es la clase número 8. Recordando que estamos en números, índices y probabilidades. Según la información que tengo y les llegó a ustedes igual, el módulo termina el lunes 20, pero el módulo parte de manera normal el día jueves, en este caso. ¿Ya? Así es que para que lo tengan claro. Lo otro que quería hacer un alcance es que cada vez que uno revisa sus tareas y llegan a través del Turnitin, entonces uno envía, yo a todos les envío su retroalimentación. ¿Y cómo pueden acceder a esta retroalimentación? Al lado derecho de la pantalla hay un lapicito. Y en ese lapicito usted lo abre y aparece todo lo que es la retroalimentación de sus tareas. ¿Ya? No hay una tarea que no haya retroalimentado, así que para que lo tengan claro. La clase pasada estuvimos viendo lo que es la función de distribución binomial y la Poisson, que son las que entran también en el trabajo, que ustedes, por cierto, tienen que entregar máximo el día lunes. Y me dijeron también que les envíe esa información, se las envié hace un rato, ya, para que accedan a ella. Y en esta oportunidad lo último que nos falta por ver es la función de distribución normal y normal estándar. La verdad que hay también función de densidad, que es la función estadística que tiene datos que están dentro de lo que es el infinito. Entonces, pero por ahora vamos a ver esta función nomás, que es la distribución normal. La función de distribución normal es una función que está dentro de lo que son las variables continuas, estadísticas continuas. Y dice función de distribución normal porque usted la puede determinar así, pero también la puede estandarizar o tipificar. Por eso se llama función de distribución normal y normal estándar. Es decir, usted puede hacerlo a través de la función de distribución normal o tipificar a través de la normal estándar. Cualquiera de las dos. Ahora, hoy día se baraja más la estándar. Y es eso lo que vamos a ver en este tiempo, ¿cierto? Para que les quede un poco más claro. De todas maneras, esto está también explicado en sus apuntes y en cualquier lado que usted acceda a la información de función de distribución normal y normal estándar, va a encontrar bastante materia. Toda esta información yo la estudié, ¿cierto? Aparte, e hice estos apuntes, ¿cierto? Entonces, cuando usted habla, así como habla de una distribución binomial y una Poisson, ¿cierto? Donde la binomial es n y p. Cuando hablamos de distribución normal, usted inmediatamente se la va a identificar porque tiene esta variable, donde n viene de normal, u que tiene que ver con la media, y la f, que lo podríamos decir, pero en realidad en estadística es la desviación típica o la desviación, el error estándar o la desviación estándar, que también se llama. Ya el error porque obviamente parte de la desviación que usted tiene respecto a la media. Ahora, cuando uno habla de distribución normal, la asocia inmediatamente con esta gráfica, que es la campana de Gauss, que por lo demás es simétrica, ¿ya?
¿Qué significa eso? Que tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo usted tiene las mismas dimensiones, digamos. Simétrica significa eso. Ahora, cuando hablamos de distribución normal, se ocupan integrales. Y ahí está el problema. Entonces, para poder trabajar con la distribución normal y usted no conoce las integrales, lamentablemente tiene poco que hacer, porque tendría que hacer varios trabajos adicionales. Entonces, para evitar el cálculo de las integrales, existen tablas donde las integrales que usted debe calcular o debe determinar ya están calculadas. Por ende, no tiene que irse a esta materia, ¿cierto?, de integrales que es tan interesante, pero que no es nada para nada fácil, ni tampoco las derivadas. Como ya les decía, existen tablas donde están ya las integrales calculadas. Ahora, aquí hay otro problema que nos enfrentamos, porque para cada valor mu, que es la media, y para cada valor de la desviación estándar, cuando hablamos de la distribución normal, se deben necesitar varias tablas. Y es por eso que usted en los libros de estadística al final, por ejemplo el Chaum, o por ejemplo hay otro libro de estadística, no me acuerdo en este momento el autor, pero es no me acuerdo si es el Dotone o no, que usted ve al final del libro y se encuentra con una serie de tablas estadísticas, ¿ya? Entonces, una vez más tenemos el problema que si bien es cierto, todo está en las tablas, son varias tablas que usted tiene que identificar. Y obviamente para hacer un cálculo tiene que tener claro cuál es la tabla que tiene que usar. Entonces aquí es donde toma relevancia lo que es la distribución normal estándar. Entonces, para evitar todo lo anterior, se tipifica o se estandariza la variable que uno quiere determinar. Entonces, simplemente cuando hablamos de tipificar, pasamos de una distribución normal, ¿cierto?, a una normal estándar. Y la normal estándar ya sería de esta, así como se denotaría así, como una n, donde mu en este caso es 0 y donde sigma, que en este caso es como la f, sería 1. Ahora, se llama distribución normal estándar porque está tipificada o reducida. Tipificada, y aquí está el tema. Entonces aquí ya lo único que hacemos nosotros es solamente ocupar una tabla, que es la tabla normal estándar. Y esta tabla que vamos a ver ahora, que está tipificada, ¿cierto?, tiene valores que son negativos, por un lado, y valores que son positivos, por otro lado. Ahora, usted lo que se encuentra en los apuntes solamente son valores positivos. Entonces vamos a ver ahora lo que significa esta tabla. Y en esta tabla va a encontrar los resultados que usted anda buscando, ¿cierto?, y que tienen que ver justamente con el nivel de confianza o el nivel de probabilidad y que está dado en porcentaje. Ahora, yo voy a salir de acá y me voy a ir a ver la tabla, ¿ya? Aquí está la tabla, para que la ubiquen, la conozcan. Entonces, ahora, la distribución normal estándar está dada para valores Z, ¿ya? Z menos.
z menor o igual. Entonces, usted cada vez que se encuentre con valores z igual, menor o igual, significa que usted ya tiene tipificada la variable y la puede buscar en esta tabla. Si usted se da cuenta, esta tabla tiene filas y tiene columnas. ¿Ya? Tiene fila y tiene columna. Fíjense que para el lado izquierdo están los z negativos, que llegan hasta menos 3,5, y para el lado derecho tiene los z positivos, que también llegan hasta el 3,5. Ya si yo lo corro más abajo, pero positivo. Si usted se da cuenta, yo lo corro hasta abajo, me va a llegar hasta 3,5. Y entonces, por un lado, usted tiene filas, que son el menos 3,5, menos 3,4, menos 3,3, menos 3,2, menos 3. Esas son filas por el lado izquierdo. Por el lado derecho, 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, hasta llegar a 3,5 positivo. Y las columnas son 0,00, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04. Entonces, ¿qué significa eso? Que a mí un resultado, por ejemplo, me podría dar menos 2,93. O me podría dar 1,14. Y yo lo tengo que buscar en esta tabla. Ahora, dentro de toda esta tabla, usted tiene un montón de números dentro de esta tabla. Si usted se da cuenta, tiene muchos números y esos números reflejan un porcentaje. ¿Se fija? O sea, yo aquí puedo decir ahí 0,7257. Significa que la probabilidad que ocurra un suceso es de un 72,57%. Si acá abajo tengo un 0,9846, significa un 98,46%. Ahora, eso va a depender de qué datos obtenga yo del Z. Les decía hace un rato, por ejemplo, si nosotros obtenemos un Z menos 2,54, significa que para el lado de las filas obtengo el entero y el primer decimal. Y luego yo me tengo que ir a la columna y partir por la columna 1, la columna 2, la columna 3, y la columna a mí me está dando el segundo decimal. Por lo tanto, la pregunta, ¿qué porcentaje está asociado al Z 2,46? ¿Me lo pueden decir? 2,46. Tengo aquí el 2,4, perdón, el menos 2,46. Tengo el menos 2,4, entonces empiezo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bajo. Bajo porque esto es una tabla como de doble entrada. Aquí estoy. Entonces eso significa que este porcentaje es 0,0069. Y eso usted lo multiplica por 100 para saber qué porcentaje es realmente y es un 0,60 y en este caso es 0,68. 0,69%. Ya porque usted lo tiene que multiplicar por 100. Es 0,69%. Si yo me voy a la tabla de la derecha y le digo, búsqueme el Z, ¿a qué porcentaje está asociado el Z? 1,27. Entonces aquí usted tiene 1,2 y el segundo decimal lo busca acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí lo tengo. Ahí está, entonces está asociado a un decimal que es 0,8980. Si usted lo transforma en tantos por 100, va a ser 89, espérame, a ver, era 1, 89,80% o 60%.
Entonces, esa es la probabilidad de que suceda algo o que tal vez no suceda algo. Entonces, de esa manera usted puede leer esta tabla. De todas maneras, esta tabla se la puedo enviar, para mí no es problema. Ya porque les va a servir para que rindan el examen. Dudas respecto al manejo de la tabla, por favor. Sí, exactamente. Recuerde que en general los porcentajes uno los lee con 2 decimales. 89,79, 1,27, igual que las tasas de interés. Las tasas de interés usted las lee con 2 decimales. 1,25, 1,21. ¿Ya? ¿Dudas respecto al uso de la tabla? Ok, sigamos entonces. Voy a salir de acá y me voy nuevamente a lo que estaba viendo. Que era los apuntes de distribución normal y normal estándar. Entonces, una vez que yo conozco la tabla, debo hablar ya de tipificación de la variable para hablar de normal, para haber pasado de normal a normal estándar. ¿Ya? Entonces, para poder utilizar esta tabla, la variable X se tiene que transformar, ¿cierto? Y utilizamos nuevamente lo que es la campana de Gauss. Ahora, como les decía, la variable X se transforma en una variable Z. Esto ya lo habíamos explicado en la hoja anterior. La variable X se transforma en una variable Z y esa es la Z que nosotros buscamos en una tabla. Fíjense que aquí la fórmula de distribución normal estándar es esta. ¿Ya? Cuando usted calcula el Z, ese Z es el que se busca en la tabla. Ahora, esto es importante porque uno cuando hace cartera de inversiones, no sé si ustedes tienen Finanzas 2, uno determina el riesgo, ¿cierto?, de la cartera a través de un Z. ¿Ya? A través de un Z y obviamente el riesgo está asociado con la desviación estándar y la varianza. Y cuando determino la media, la esperanza matemática también. Entonces, las probabilidades aquí, esto de la normal y normal estándar está asociado con cartera de inversiones en finanzas y en otras áreas también, así que no es solamente una herramienta que usted aplica en estadística. Por lo menos yo, cuando he hecho Finanzas 2, estoy haciendo por año Finanzas 2 en el Instituto de la Araucana y veíamos mucho cartera de inversiones. Entonces, es una materia que se aplica mucho en finanzas. ¿Ya? Luego, ¿cierto? Cuando hablamos de una tabla de distribución normal, lo que tenemos que hacer es ocupar esta fórmula aplicando probabilidades, ¿cierto? Con Z, con valores Z menor o igual que. Ahora, no siempre sucede eso. Y ya nos vamos a dar cuenta por qué, porque también puede ser mayor o igual, mayor o estar entre dos rangos. Pero para poder buscar los datos en la tabla tienen que ser los Z menor o igual, si no tenemos que hacer un proceso anterior. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, la temperatura durante septiembre en un determinado lugar está distribuido con media 18,7 grados Celsius y una desviación normal de 5 grados. Una distribución, estándar de 5 grados. ¿Qué significa eso? Que puede variar para allá o para acá.
Entonces, de nuevo, la temperatura en un lugar durante septiembre tiene una distribución normal, ¿cierto? Con media 18,7 grados y una desviación estándar de 5 grados Celsius. Pregunta. Calcule la probabilidad de que la temperatura durante septiembre esté por debajo de 21 grados. ¿Se fija? Aquí la palabra clave es debajo. Puede ser por debajo, puede ser por encima. Entonces la palabra clave está asociada con una palabra, con un, ¿cómo podríamos decir? Con una palabra que me dice a mí qué es lo que debo hacer, que en este caso me está especificando claramente que calcule la probabilidad, ¿cierto?, de que la temperatura esté por debajo de una cierta cantidad de grados. Entonces, para eso, yo necesito conocer las fórmulas para poder hacer los cálculos. Y yo tengo 3 fórmulas, ¿ya? Que se las voy a mostrar acá. Aquí, antes de, para hacer los cálculos. Entonces, para hacer el desarrollo de estos ejercicios, yo tengo 3 fórmulas asociadas a probabilidad. La primera, con un z menor o igual. La segunda, con un z mayor. O que un z esté entre dos intervalos. Cuando yo tengo una fórmula, cuando yo tengo un ejercicio con un z menor o igual a, significa que puedo desarrollar ese ejercicio y lo debo buscar directo en la tabla de distribución normal. Si yo tengo un z mayor a, significa que yo tengo que aplicar esta fórmula, 1 menos la probabilidad de. Pero si yo estoy en la fórmula que se especifica más abajo, si el ejercicio me plantea esto, yo tengo que el z, aplicar la siguiente fórmula. Con un z menor o igual que b, menos la probabilidad que el z sea menor o igual que a. Y ahí determino el porcentaje. Ahora, si nosotros lo quisiéramos ver en la campana, sería de la siguiente manera. Gráficamente estaría así. Para la fórmula probabilidad, ¿cierto? Z menor o igual a, en la campana de Gauss se vería así. Para todos los valores que van de A hacia atrás, hacia la izquierda. Y considerando el A. Si yo quiero ver la siguiente fórmula para Z mayor a, considera la parte que está para el lado derecho de la campana. Pero si yo quiero definir este intervalo, se fija que en la parte hechurada estaría entre los valores que a mí me están preguntando, que sería A y B. Ahí. Así debiera quedar gráficamente. Entonces, en base al ejercicio, nos vamos a devolver. Ahí. Calcule la probabilidad de que la temperatura durante septiembre esté por debajo de 21 grados Celsius. Lo primero que tengo que hacer yo es identificar los datos, identificar la fórmula que tengo que usar y luego determinar Z y ahí buscar en la tabla y eso me va a dar el resultado. Entonces, claramente me están diciendo que la media es 18,7 grados Celsius y la desviación estándar es 5 grados Celsius. Ahí está. Entonces tenemos mu y tenemos sigma.
Y el dato que yo tengo que analizar es el que tiene relación con con el 21 grados Celsius. Entonces, como la fórmula Z y nosotros ya la conocemos porque la vimos más atrás, es esta Z, ¿cierto? Donde siempre se especifica de la misma manera X menos mu dividido por sigma. Entonces el X es el 21 grados, ahí está. Mu es 18,7, sigma es 5. Eso me da 2,3 dividido por 5 y eso me da 0,46. Lo busco en la tabla y ese 0,46 me tiene que dar un porcentaje, ¿cierto? 0,46 y me dice que la probabilidad que la temperatura esté por debajo de 21 grados, dado los datos que me están dando, es de un 67,72%. Claro, porque la media ya es 18,7, entonces la probabilidad es alta que de ahí para abajo esté la temperatura. Con una desviación estándar que no es más allá de 5, por lo tanto 18, 19, 20, 21, 22, 23, no va a estar más allá de 23 grados. En los momentos en que haya quizá una temperatura, algún día que haya una temperatura muy alta. Si yo busco el 0,46 en la tabla, 0,46, nos vamos a ir a la tabla para que la veamos solo por en esta oportunidad para que sepan. Recuerden, el Z que andamos buscando es más, es positivo, 0,46 y me da 67,2. Entonces voy a ir a la tabla. 0,46, aquí está. Ahí está, 67,72%. No sé si lo aprecian. Entonces, espérenme un poquito. Se me bajó la... Ahí sí. Entonces, lo que estábamos hablando era 0,46. Y tal como aparece ahí, en el recuadro celestito, es el dato que nosotros andábamos buscando. Por ende, no es para nada difícil, buscar los porcentajes acá. Ahora, también de los porcentajes uno se puede ir para las filas y las columnas. Eso es un tema que se va a ver ya en el siguiente módulo. Pero esa es la manera de buscar los porcentajes. Ahí tenemos que es 67,72%. Ahora, si nosotros vemos otro ejercicio, por ejemplo, en un colegio de 500 estudiantes, la media es de 70 kilos y la desviación típica 3 kilos. Suponiendo que los pesos se distribuyen de manera normal, resuelva lo siguiente.
O sea, se podría pasar de 70 kilos, pero no más allá de 3 kilos. Por eso dice la desviación típica. ¿Cuántos estudiantes pesan más de 90 kilos? Hallar cuántos estudiantes pesan más de 90 kilos o la probabilidad de que cuántos estudiantes pesen más de 90 kilos. Y ahí me está diciendo la pregunta más, no menos. Entonces esa palabra me hace, me indica la fórmula que tengo que usar. Entonces, ¿cuál fórmula tendríamos que usar? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de las tres para poder desarrollar? Vamos a tener. Muestra nuevamente la fórmula, por favor. Hallar cuántos estudiantes o hallar la probabilidad que de cuántos estudiantes, perdón, hallar cuántos estudiantes pesan más de 90 kilos, eso es, la probabilidad. ¿Cuál fórmula tenemos que usar si hay solamente tres? Gracias. Entonces, señorita, nos vamos yo recién le hablé y... a... Señorita, ¿me escucha? Profesora, ¿me escucha? Al desarrollo, ¿cierto? Aplicando la segunda fórmula. Por lo tanto, lo que debemos hacer es P, X, mayor que 90. Y la fórmula, obviamente, la tenemos que usar como 1 menos P, la probabilidad de Z menor o igual que 90, y así la desarrollamos. Tal y cual. Profesora, ¿me escucha? Y ese P igual menor o igual que 90, que está asociado al Z, acuérdense que es X menos mu partido por sigma. Entonces, eso me da que Z es menor o igual que 90 es 6,67. Si usted lo calcula, 90 menos 70 es 20. 3 dividido por 20 es 6,67. ¿Y después qué hacemos? ¿Alguno de mis compañeros me escucha? ¿Qué me dice ese ejercicio? Que no hay forma de obtener Al parecer la personas que profesora no midan más escucha de porque estoy 90, tratando de porque los hablarle y no datos que me escucha. está dando el encabezado me dice que el máximo que puede pesar un niño es 73 kilos, porque en promedio pesan 70. Típica me dice el error o la desviación respecto a la media es de 3 kilos. Por lo tanto, es imposible que alguien pese 90 kilos. Por eso es que no se sigue haciendo el ejercicio, porque aquí no existe una probabilidad. Se fija porque además el 6,67, si yo lo busco en la tabla, no existe. Los valores están para menos 3,5 y 3,5. Segundo, la probabilidad que pesen menos de 64 kilos. Eso es más sencillo todavía. Sí, puede empezar menos de 64, tal vez, veamos, a ver. Entonces, ¿cuál fórmula usamos ahí? La menor o igual. Por lo tanto, la probabilidad que X sea menor o igual que o menor que 64. Y ahí desarrollamos una vez más el ejercicio. ¿Se fijan? Y resolviendo el Z, me da que el Z es igual a menos 2. Y si nosotros buscamos en la tabla ese Z menos 2, me da que es 2,28%. Es decir, la probabilidad que pesen menos de 64 es muy baja, de un 2,28% solamente.
Y en una ciudad, por ejemplo, aquí tenemos otro ejercicio, se estima que la temperatura máxima en junio sigue una distribución normal con media 23 y desviación típica de un 5. Calcular el número de días del mes en los que se espera alcanzar una máxima entre 21 y 27 grados. La media es 23, una desviación de un 5%, es decir, podría llegar casi a 28. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Aló. Calcular el número de días del mes en los que se espera alcanzar una máxima entre 21 y 27 grados. Y ahí ya estamos hablando de intervalos. Se aplica la tercera fórmula. ¿Se fija? Por lo tanto, el X estaría entre A y B, es decir, entre 21 y Profesora, 27. Pero recuerden que tenemos que aplicar la fórmula, ¿cierto? Que para poder determinar la probabilidad de Z menor o igual que B menos la probabilidad de Z menor o igual que A. Ahí está. ¿Se fija? Entonces, A representa el 21, B el 27. Y como la fórmula parte con el B primero, obviamente el Z, que la fórmula de Z va a partir Profesora, diciendo que aló. X es 27 menos 23. Oh, Recuerden que el mu es 23 y la sigma es 5. Y a eso le restamos la segunda parte que está asociado con el número A, que en este caso es 21. Por lo tanto, X en este caso será 21. El rango de X será 21 menos sigma que es 23, perdón, en la media, y dividido por el sigma que es 5. Luego, lo único que se hace es determinar Z nomás. Por un lado, Z es 0,8 cuando usamos la temperatura de 27, y por otro lado, Z es menos 0,4. Si buscamos esos datos en la tabla, me da que el 0,8 es un 78,81%. Si buscamos el menos 0,4, nos da que eso es un 0,3446%. Si lo llevamos a tabla, perdón, a porcentajes, la diferencia entre uno y otro me da que es 44,35%. Pero miren, la pregunta lo que dice. Calcular el número de días del mes en lo que se espera alcanzar máximas entre 21 y 27. Por ende, aquí me dio un porcentaje que es el porcentaje del mes en que se esperan esas temperaturas, y como el mes tiene 30 días, entonces en 13 días del mes yo debiera esperar y dar respuesta, ¿cierto? A lo que me están preguntando, que en este caso es el número de días, ¿cierto?, del mes en lo que se espera alcanzar temperaturas entre 21 y 27 grados. La verdad que la distribución normal estándar no es para nada difícil. Creo que es una de las, a pesar que se ve complicado, pero usted si sabe aplicar estas tres fórmulas, sabe calcular el Z, lo sabe buscar, y tiene claro que la pregunta me está preguntando o más o menos, o entre intervalos, el resto está tranquilito, está ok. ¿Ya? profesora, ¿nos puede escuchar? Profesora, ¿Le escucho? Sí, dígame. sabe que hace rato estamos tratando de comunicarnos con usted desde que usted hizo la pregunta de que qué fórmula se usaba en el primer ejercicio y al Ah, ya, parecer usted ya. no nos escucha. Ya, pero Porque dígame. igual nosotros, yo por lo menos, por mi parte tengo dos dudas en relación también con esta fórmula que usted está usando al trabajo que tenemos que entregar, ¿ya? Hay un ejercicio que no lo entiendo y mi duda era si es que esta fórmula también se usaba en ese ejercicio. ¿En cuál ejercicio?
¿En cuál ejercicio? Profesora. Lo estoy abriendo, profesora. En Yo el lo ejercicio escucho, que dice distribución binomial. Lo que pasa es que estábamos hace mucho rato hablando la profesora y no nos escuchaba. ya, Le mandamos pero mensajes. Entonces yo creo que a lo mejor no soy la única que tiene las dudas. puede poner nuestra fórmula en un costado y el ejercicio en el otro extremo. Donde dice distribución binomial tiene que usar la binomial, donde dice Poisson tiene que usar la Poisson. Por eso les puse arriba qué es lo que deben usar. Me especifiqué claramente lo que ustedes tienen que hacer justamente para que no haya este tipo de dudas. Ya, y en cuanto al ejercicio donde tenemos que usar la distribución normal estándar, ¿es necesario que tengamos que hacer el gráfico Si es lo posible, o háganlo, la ¿ya? podemos calcular de acuerdo o tenemos que usar Ah, solamente la fórmula que usted nos está enseñando? solo el ejercicio 7, mire, aquí dice contenidos asociados a la distribución normal estándar. Solo el ejercicio 7 está asociado a lo que estamos viendo hoy día. Ideal sería que ponga la campana. Ideal. Tal y cual como lo vieron en la clase. Y además que es re sencillo hacerlo. Ok, muchas gracias. Claro, tal y cual como se los mostré, ¿ya? Y nada más que eso, o sea, dígame, Patricia. Qué raro, ¿por qué no los escuché si yo estaba permanentemente mirándolos todo el rato el globito a ver si alguien me hablaba bien raro? Dígame, Patricia. Hello. Me parece que Patricia tiene malo el micrófono, entonces ella se comunica a través del chat. Pero ¿cómo van a tener mal el micrófono en su computador? Yo eso no lo entiendo. ¿La estoy escuchando? Dígame, escríbame por último. Ah, ya. Sí, sí. Pero mire, aquí son solamente 3 fórmulas que tiene que usar nomás, nada más que esa. Nada más que eso. Estas son las 3 únicas fórmulas que tienen que usar, mire. Nada más que estas fórmulas que están acá. Ahí. Tenemos la fórmula 1, para nada difícil. Tenemos la fórmula 2, tampoco difícil. Y la fórmula 3. Creo que esta sería la única que les podría eh, brindar algún grado de complejidad, pero el resto. Y lo que es importante para usted es que simplemente tenga claro si el ejercicio dice más o menos. Eso lo tiene que tener claro. Y cuando tiene intervalo, bueno, está más que claro porque tienen que dar necesariamente el encabezado tiene que tener al menos dos datos, o sea, 2x. Como en el ejercicio anterior,
que los datos estén, que las temperaturas estén entre 21 y 27. Y nada más. Y yo lo que estaba viendo acá en el ejercicio, mire, escogiendo uno de los focos al azar, la probabilidad que luzca entre 1700 y 2000. Clarísimo. La probabilidad de que luzca por lo menos 1000 horas. Clarísimo la fórmula que tienen que usar. Entonces usted ahí en ese ejercicio tiene que desarrollar primero y decir por qué escogió la A, la B, la C o la D, pero tiene que desarrollar. No O sea, basta con que vamos a usted tener que, solamente, sí, no basta con que usted ponga disculpe, una X, no. Sí, dígame. ahí vamos a tener que desarrollar por pregunta las fórmulas. No, primero desarrolla el ejercicio y dice la letra A no corresponde por esto, la letra B sí corresponde por esto, la letra C no corresponde por esto. Explica en 2 o 3 líneas, pero explica. Insisto, no basta con que ustedes pongan una X. Tengo que ver yo que efectivamente hayan desarrollado el ejercicio y tengan, argumenten, digamos, la respuesta correcta. Una o tal vez dos. Por eso dice ahí, seleccione una o más de una. Cuidado con eso, ya para que no vayan a cometer el error solamente de poner una. Ahora para mí es importante que además usted marque las alternativas. También. Así es que eso. No sé si hay alguna otra duda. En los apuntes tienen ejercicio y les envío también esta presentación. Y un apunte también que tengo por ahí de lo mismo, digamos, de distribución normal estándar. ¿Sí, de acuerdo? Entonces, insisto, el día lunes tendrían que entregar esta tarea. La pueden hacer en grupos de 2 o 3. Y el jueves partiríamos ya con el módulo 3. Profe, tenemos extensión también nosotros. ¿Perdón? Tenemos extensión también como todos los otros estudiantes. Que yo sepa, sí, es generalizado. Ah, ya, ok, perfecto, ya. Sí, lo que Sí, pasa es que mi es por micrófono el tema. es complicado porque la computadora se me rompió a mí y bueno, por eso que no la he podido arreglar, pero sí de tiempo en tiempo me funciona, como ahora. Ya. Ya. Sí, pero le informaron a ustedes. Ustedes no leen sus Sí, no, su aviso. Mire, igual, sí ahí No, lo está si, leí, si dice, sí, profesora, igual, por lo menos claro. en el correo institucional se publicó la Además, información. Sí, está sí, no, todo, sí, por sí. lo menos por mi igual, parte está claro. sí, Mire, y aquí en anuncios del docente igual dice sí, extensión. Para que sepa, entonces para todos, ¿ya? ya, profe. Cierre del módulo 2 dice. ¿Se fija? Dice, claro, por el corte que hubo, por la caída que hubo. ¿Ves? Aquí dice, estimado estudiante, el lunes 20 de septiembre cierra el módulo 2 a las 23:59 horas. Es lo que dice en su plataforma. Por ende, tienen mucho más tiempo, pero recuerden que el módulo 3 sigue en condiciones normales. ¿Qué significa eso? Que va a terminar a partir de ahora en 2 semanas más.
Si empezar hoy día el 15, como el 29. Ustedes van a tener hasta el 20 para terminar el módulo 2, pero el módulo 3 son 2 semanas. Si parte mañana sería el día 29. Para que te estén claros, ¿ya? No tengo otra información. Nos dijeron eso de que el módulo estaba en condiciones normales. Sí. Tienen un trabajo bien sencillo, lo pueden hacer en grupo, han tenido bastante tiempo, no es como la prueba es 5 veces más que esto. Por ende, no debieran sacar una mala nota. Mejor dicho, no debieran sacar una nota baja. Debiera ser para todos buena. Así es que eso. Nos vemos entonces el jueves en el módulo 3. Patricia, usted quería decir algo, la veo con la mano levantada. Sí, la EVA es individual, eso sí. Ah, a ver, no, ya entendí ya lo que me quería preguntar. No, si lo igual lo pueden hacer en parejas, sí, sí lo pueden hacer. Pueden hacer la EVA en parejas igual. ¿Ya? Pero bien especificadita, por favor. Usen el Excel. El Excel, yo tengo una plantilla que hice en Excel donde estructuré todas las fórmulas. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo llego, pongo los datos suyos y me calcula para abajo solito. Usen el Excel. Así es que sí lo pueden hacer en grupo, no hay problema. Están regalones, bien regalones están, ¿ah? Así es que les debiera ir bastante bien en este módulo. Ya, nos vemos entonces el jueves en el módulo 3. Recuerden que parte de esta materia igual se ve en el módulo 3. Ya, que estén bien todos. Cuídense, buenas noches. Ah, perdón, el jueves. Ahora que me recuerdo, el jueves y el viernes es feriado, no hay clases, claro. Entonces, a lo que se apela es que quizá uno haga una cápsula para esa clase, digamos, cosa que no debiera hacer uno tampoco, porque si es feriado irrenunciable, pero se nos pide que nosotros hagamos una cápsula por ese día. Así es que nos vemos hasta el próximo martes, ¿ya? Que estén bien, que pasen unas buenas fiestas, sin problemas, tranquilos junto a su gente, a su familia. Nos vemos entonces. Chao.